Con todos, disculpen por la voz. No, mi nombre es Felipe Carrillo, soy ingeniero de minas y bueno, ahora les vengo a presentar cómo de manera genérica y ahora dándole un enfoque desde el lado de autonomía o de un centro integrado de operaciones, cómo la minería está actualmente tomando decisiones a través de la información, a través de los datos. En Quellaveco tenemos un alto nivel en lo que representa la información, los softwares. Sin embargo, hay oportunidades como las que han mencionado Osvaldo, en las cuales, a comparación de otras industrias como la automovilística o otras industrias como la banca, todavía hay mucho camino por recorrer. Un camino bastante interesante que va a tocar a las siguientes generaciones seguramente, pero que le voy a ir detallando poco a poco aquí en la presentación que voy a dar a continuación. Ok. Bueno, antes que nada, quería mencionar un resumen de los sistemas que tenemos a lo largo de toda la cadena de valor en la minería. Como bien saben, hace un momento mencionaron que hay numerosos sistemas, numerosos sensores, máquinas inteligentes en lo que respecta a la planta, pero también los hay en otras operaciones unitarias, como la mina, como la logística, el tema del embarque, el tema de mantenimiento, de geotecnia, de perforación y también el tema de exploración y planificación. Nos hemos llenado a lo largo de los años de muchos softwares y cada vez son más numerosos, y también los softwares que vienen desde los años 90 o 2000 van creciendo a ese ritmo. Sin embargo, muchos de ellos trabajan con una base ya, por decirlo, un poco antigua, y poder de repente mejorar involucra rehacer, ¿no? Rehacer un software que probablemente sea muy costoso y quizás en el corto plazo no lo más rentable. ¿Cuál es la problemática al tener este tipo de software que, como dijeron hace un momento, trabajan en silos para tomar decisiones que finalmente impacten el cobre fino o generen valor a la compañía minera como un óptimo global, que es lo que finalmente uno busca como negocio o como inversionista en una compañía? Entonces, la principal problemática es la integración, es la trazabilidad que tenemos en la información. Si bien es cierto, podemos nosotros tomar decisiones en la planta o en la mina o en la planificación, en la geología. Sin embargo, muchas veces no tenemos certeza cómo estas decisiones, que aunque estén respaldadas por datos, pueden influenciar en los diferentes procesos, tanto aguas abajo como aguas arriba. Lo que optimiza la planta podría bajarle la productividad a la mina y viceversa. Y cómo desde el aprendizaje de todo lo que ya pasó post-mortem, podemos regresar a la planificación y hacer una iteración mejorada, optimizada, para nuevamente generar valor en un siguiente día o año de producción. Lo que intentamos como Centro Integrado de Operaciones es poder llegar, primero que nada, a tomar decisiones basadas en óptimos globales, primero siempre y cuando salvaguardando el tema de seguridad. Y definitivamente la tecnología es una ayuda que nos ayuda a eliminar exposición de las personas, a tomar mejores decisiones, a tener muchas alertas, que en realidad las alertas son bastante útiles a pesar de que la tecnología no es digamos, muy compleja. Una alerta puede evitar cosas catastróficas como derrames que impactan al medio ambiente o decisiones que pueden dañar a los equipos también. Entonces, la integración finalmente es algo que todavía hay mucho camino por recorrer. Hay diferentes proveedores, 20, 30, 40 proveedores que proveen todos estos softwares, pero ninguno de ellos fue creado para ser integrado con el software del siguiente proceso. Un ejemplo rápido, el sistema de gestión de flota de mina, ¿no? Donde están los camiones autónomos, por más avanzado que sea en hardware, en software, está pensado para aumentar la productividad de los camiones o de las palas. Pero eso no quiere decir que la forma como interactúa con el chancado sea la mejor para el activo que tenemos como chancadora, porque no fue diseñada para eso. Sin embargo, cambiar la lógica o algoritmos en un software de gestión de flota de mina es algo mucho más retador que cambiar los algoritmos, por ejemplo, un DCS en la planta, ¿no? Son casi culturas diferentes
en software, en la operación en sí también. Entonces hay mucho desafío en esto y como lo mencionó Osvaldo, cuando se tenga toda esta integración, el siguiente paso es empezar a automatizar, empezar a darle la experiencia operativa que tenemos antes de repente con operadores de camión y ahora con controladores que están operándolo de forma remota. Se sigue todavía dependiendo de decisiones humanas, ¿no? Que no procesamos la información tan rápido como una máquina, como un software. Ya cuando tengamos en un siguiente nivel toda la información más sincerada, más automatizada, viendo cómo impacta en los diferentes procesos, creo que la IA va a tener una implicancia bastante alta, ¿no? Y cada vez más va a ayudar a soportar las decisiones que tenemos en la operación. ¿Cómo generamos valor? Ahí voy a dar unos ejemplos, pero aquí voy a ser un poco genérico. En tema de productividad, por ejemplo, les estaba hablando un poco del tema de cómo impactamos a otros procesos aguas abajo. Creo yo que la forma como están estructuradas, ¿no? las empresas, por gerencias, por silos, de alguna manera permite que cada una de las áreas, ya sea de mina, planta, mantenimiento, logística, etcétera, podamos mejorar, optimizar, ¿no? en cada uno de nuestros procesos. Sin embargo, creo que un desafío bastante nuevo y no muy complejo, sino que más bien requiere de un conocimiento integrado, de un trabajo en equipo entre diferentes expertos, ¿no? en las diferentes áreas, va a producir cambios radicales en términos, por ejemplo, de cobre fino. Entonces, esta ingeniería ya no es una ingeniería de minas, ya no es una ingeniería de mantenimiento, de geología, ¿no? La gente que trabaja en un centro integrado de operaciones, que son de diferentes ramas, de diferentes carreras, tenemos más de 10, 15 carreras en un centro integrado de operaciones, tenemos que cambiar un poco el chip, ya que muchos de nosotros venimos de áreas como esta, con diferentes KPIs que son generalmente locales, y empezar a pensar como una cadena entera de valor, ¿no? Y en confianza, nosotros nos decimos internamente que ya no somos ingenieros de minas, ya no somos ingenieros de mantenimiento o de metalurgistas, sino que tenemos que ser ingenieros de operación integrada, que no solo es pensar en el tonelaje o la ley de cabeza que tengo que alimentar a la planta, también tengo que ver que el camión se mantenga en su vida útil, tengo que ver de no dañar el activo de la chancadora, de cómo va a influenciar el blending que tengo que hacer con las palas en la recuperación, o cómo finalmente voy a afectar el grado de repente con poca confiabilidad de palas, y finalmente voy a tener un acuerdo en la generación de valor con los clientes en términos de grado, de calidad de concentrado. Antes un ingeniero de minas difícilmente podía pensar que cuando cargaba con una pala, si cargo muchas arcillas, puedo dañar el espesador. Esas habilidades creo yo que van a ser ya son el presente, pero van a ser automatizadas en el futuro, que ahora son experiencias que están en la mente de estos ingenieros de centros integrados, pero que en el futuro los software van a ser los que van a dar esas recomendaciones, indicaciones, y la mejor receta, por así decirlo, de minado, la mejor receta de procesamiento y la mejor receta en toda la cadena de valor, ¿no? En tema de seguridad, ya hablando específicamente de datos y no de tecnología, como ya tenemos la tecnología de perfección o hardware, hablando solo de datos, la seguridad, por ejemplo, en la parte de mina, podemos ver que las alertas y los software que tenemos en la parte de geotecnia nos alerta de manera inmediata cuando hay una aceleración de los taludes y de forma inmediata podemos movilizar a todas las personas que están en la zona de influencia ante un posible deslizamiento, ¿no? de las paredes, y también retiramos los equipos autónomos de manera rápida. Todo esto es porque esta precisión que tenemos de información en el área de geotecnia se mide en centímetros por segundo, entonces bastante rápido es la transmisión de la información hacia la sala de control, y esta ya diversifica o comunica a todas las demás áreas que están ya sea en la parte de mina o del túnel o en la presa de relaves. Entonces la seguridad en términos de datos, porque la tecnología hay temas de percepción y otros, también los datos están
tiene bastante influencia, ¿no? En podernos alertar de manera preventiva que podemos tener un incidente que puede causar o una fatalidad o un daño ambiental o un daño mucho mayor, ¿no? Que contemple ambas cosas. Bueno, el tema de reducción de costos, muy asociado a lo de la productividad, eliminar demoras o reducir errores. Y el tema de la sostenibilidad, bueno, de igual manera en las operaciones podemos medir el tema del polvo que generamos en distintos puntos, tenemos compromisos ambientales también con las comunidades y debido a eso tenemos también alertas inmediatas, ¿no? Para poder gatillar acciones como en el caso del polvo, el riego automático o de cisternas o lo que requiera de acuerdo al impacto que podemos generar. Y de igual manera, en temas de agua, ¿no? Como mencionaban, hay bastante tecnología en temas de agua. Hay que saber usar la información, pero eso ya requiere también un conocimiento siempre alineado al tema de la ingeniería, ¿no? Y del proceso en sí. Ya para concluir, les mencionaba que los desafíos que se vienen o los desafíos que tenemos como operaciones mineras, principalmente en el país, primero, de acuerdo al método de explotación, el tema de la infraestructura y la conectividad, el desafío es mayor en minas subterráneas, sobre todo cuando son, digamos, yacimientos complicados como vetas, ¿no? O yacimientos que generalmente son de mediana minería o pequeña minería. De igual manera, en el Tajo Abierto tenemos el tema de la precisión, tanto satelital como también de la conectividad Wi-Fi, creo que es un problema de todas las unidades. Migrar, no sé, de repente de Wi-Fi, Mesh o LTE, es un tema que se viene poco a poco ahí implementando y que definitivamente genera valor y que muy pocos creo en la industria pueden demostrar o hacer un caso de negocio, pero creo que la tecnología mientras más avance también nos proporciona información o datos que empiezan a hacer flotar modelos de negocio, empiezan a hacer flotar casos de negocio como el LTE. En el caso de autonomía, si falla 2, 3 segundos la cobertura Wi-Fi o la cobertura de red de comunicación, el camión se detiene, ¿no? Rápidamente puedes calcular el tonelaje que estamos perdiendo y si estamos alimentando la planta, ya lo puedes traducir también en pérdida de mineral. Temas de integración, lo que comentaba anteriormente, tenemos diferentes software, cada uno con su base de datos, de repente en la minería convencional es lo normal, sin embargo la integración ahora es un camino largo por recorrer, hacer un data lake, ¿no? Un sistema que pueda integrar la información desde el inicio de la cadena de valor hasta la planta y poder ver correlaciones en la toma de decisión. Cada proveedor viene con su propia base de datos. Felizmente ahora casi todos coinciden en que podemos juntarlo a través de SQL Server, por ejemplo, pero antes era un poco más complicado. Creo que estamos avanzando en ese sentido, sin embargo, se requiere bastante conocimiento y tiempo de la gente que conoce la operación para poder filtrar la información cruda en información de valor. Eso requiere bastantes horas hombre de personal técnico. Tema de ciberseguridad, bueno, ya hay varias minas que han reportado ataques, ¿no? Ciberataques, que finalmente terminan en pérdida de valor. Y también estos temas cada vez están más regulados en el mundo. Y bueno, cuando impactan los sistemas de comunicación o impactan los softwares, no solamente pueden accesar a los datos, ¿no? Si hay software que también tienen otras interfaces, pueden ingresar incluso a controlar equipos también, ¿no? Lo cual tiene un impacto mucho mayor, ¿no? Podrían parar sistemas eléctricos o cambiarle de modo de operación a los equipos. Entonces, cada vez, mientras más tecnología tengamos, la ciberseguridad, obviamente, que ya es el presente, va a tener un mayor impacto, ¿no? en la generación de valor. Y ahí le voy comentando que esto es un tema que hasta se vuelve operativo. ¿Por qué? Porque para llegar a estos estándares altos de ciberseguridad tenemos que intervenir servidores. Y cuando intervenimos servidores tenemos que parar aplicaciones. Y cuando paramos aplicaciones podemos parar operación. Entonces este es un nuevo desafío que ahora está entrando y que muy pocas mineras las consideran,
porque son impactos que son frecuentes, ¿no? Por así decirlo, si tenemos actualizaciones trimestrales, ya tenemos que incluso considerar estos tiempos muertos en los planes de minado, en los planes de alimentación a planta, de repente alinearlos con otras paradas de mantenimiento, etcétera, ¿no? Bueno, y por último, y para ya no extenderme, todo esto creo yo que siempre requiere de un recurso humano, ¿no? De diferentes especialidades y definitivamente con una mentalidad de hacer cambios y que no le tengamos miedo a ser pioneros, a ser los primeros implementadores en algo, ¿no? Sino más bien incentivar esto, pero obviamente con los controles adecuados, con el fin de poder generar valor, ¿no? Hay pruebas exitosas, pruebas fallidas, pero de eso se trata, ¿no? De poder experimentar con responsabilidad y generar más valor a la operación minera. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Felipe. Bueno, antes de continuar, damos la bienvenida ya al ingeniero Alexander Chacón, quien es superintendente de tecnología e innovación en Antamina. Aplausos, por favor. Bueno, ahora continuamos con las presentaciones y damos ya el pase a la presentación del ingeniero Clever. Adelante, ingeniero. Buenas noches con todos. Bueno, soy Clever da Cunha, soy brasileño, así que por ahí escucho un portuñol, levanta la mano, yo trato de buscar una nueva palabra, ¿ok? Bueno, yo soy de NTT Data, soy asociado experto en adopción de inteligencia artificial, estrategia de inteligencia artificial en nuestra compañía y trabajo en cross industria. Nosotros buscamos ser socios estratégicos voy a sacar la parte institucional para ir un poquito más adelante, ¿no? En Perú, nosotros somos 5.000 profesionales, estamos en Lima, Trujillo y Arequipa. Somos una empresa de full stack IT. En este caso, nos asociamos con las organizaciones a descubrir sus problemas de negocio y tratamos de abordarlo de una perspectiva de tecnología, también con conocimiento de industria. Bueno, el tema que traigo para ustedes hoy es un poco alineado a lo que ya los compañeros aquí han básicamente explanado sobre todo, pero nosotros abordamos desde NTT Data como Insight Driven Company, no sé, que es una organización que no solamente es como orientada a data, sino que es orientada a las decisiones que la data le permite tomar y las tecnologías que permiten implementar dentro de su sistema operativo. ¿Ok? Entonces, una Insight Driven Company es esa empresa, ¿no?, que saca el provecho de la data, que generan sus sistemas, de sus procesos y soportan las decisiones de la compañía. ¿Vale? Entonces, básicamente, pasamos la organización de la captura del dato, la generación del conocimiento, del insight hasta la toma de decisión. Entonces, la data por sí sola, o sea, capturar la data en sistemas no tiene ningún valor para la compañía si no puede transformar en conocimiento accionable, ¿vale? Básicamente lo que comentaban los demás ingenieros, o sea, si no puede transformar la data en resultado tangible para el negocio, no vale la pena capturarla. O de repente no, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué caracteriza una Insight Driven Company de una Data Driven Company? Básicamente es una empresa que... Una data-driven company es una empresa que se preocupa bastante en la captura de esta información. Todos los procesos son capturados, sus datos y todos sistematizados, pero aún hay una carencia de acción concreta en el negocio. Entonces, buscan soportar la decisión tomada en data. Sin embargo, las insight-driven companies, ¿no?, transforman esa data en accionables. Ahorita, con la implementación de una capa de inteligencia artificial generativa, de la cual se puede sacar provecho del conocimiento de propiedad intelectual que ustedes tengan en la compañía, la data puede llegar con recomendaciones estratégicas, ¿no? O sea, la data puede habilitar que una empresa que es manejada con digital twins o operada remotamente se autorregule y después te comente lo que pasó en la organización. Por ejemplo, si la presión de agua está afectando la temperatura del horno, o sea, los sistemas pueden tomar esa decisión, autoajustarse y de repente solamente pasar el estatus de lo que acaba de pasar en la operación y de repente los impactos económicos que eso significa para tu negocio. Perfecto.
Entonces, ¿cómo nosotros identificamos básicamente? Ahí no sé si quieren, pueden sacar una foto y hacer una reflexión si su compañía o la empresa donde trabajan está orientada a data, está orientada a insight. Entonces, básicamente, hay aquí algunas diferencias. Una compañía tradicional, de repente, toma sus decisiones basadas en la intuición, a veces guiada por una buena experiencia en el negocio, pero por lo general es más o menos lo que pienso yo que debería pasar. No está basado en data ninguna, sino simplemente en ese feeling. Las demás soportan sus decisiones en la data, o sea, analizan diversos sistemas y luego toman las decisiones. Y las insight driven básicamente generan nuevas ideas a partir de la data y conducen su negocio y construyen nuevo valor por acá. Bueno, la Data Driven Company generalmente empieza con una abordaje bottom-up, o sea, las operaciones, quien está en la operación, quien está en la parte táctica, empieza a empujar el sistema de captura de datos, porque cuanto más data, más integración facilita su trabajo. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, es un tema que debe ser abordado desde la estrategia hacia la operación. Déjame salir delante aquí para que puedan ver bien, ¿no? Entonces, la decisión sobre data... Opa. Spoiler del siguiente, ¿no? La decisión sobre data empieza desde la estrategia, ¿no? O sea, antes de embarcar en una aventura de integración de sistemas, hay que haber un caso de uso, ¿no? Ese caso de uso debe estar bien estructurado, de un problema real, una oportunidad del negocio, alineado con la visión de la empresa para ese mercado. O sea, traducido en simples, hay que generar ingresos, hay que generar, ¿no?, números positivos o de repente en el óptimo global, como comentan nuestros amigos. Esa estrategia es basada en personas, no solamente del tema de que las personas puedan entender el valor de la data, sino cómo adoptan y utilizan los sistemas en su día a día, los procesos, ¿no? Como comentó el ingeniero, o sea, hay que pensar el proceso que te da la data crítica para la toma de decisión, o sea, y ese proceso debe estar integrado dentro de las tecnologías, las personas conocerem el valor de la data generada por ese proceso para poder soportar ahí sus insights, sus decisiones. La tecnología, obviamente, ¿no? O sea, tecnología, ni que hablar, o sea, es lo que habilita todo en ese proceso. Y luego, un modelo de captura de datos, ¿vale? Donde podemos capturar, tratar, curar esses dados e disponibilizá-los em tempo oportuno. Porque digo em tempo oportuno, porque às vezes nos acercamos a um cliente que diz que quer o dashboard com a data em tempo real, mas seu processo tem um ciclo de decisão mais largo. Não necessita utilizar recursos de TI, não, consumo, computação, para simplesmente ter um dashboard como mostrando a planta ou o processo que está monitoreando em tempo real, não é necessário, então há que fazer uma avaliação nesse caso. Perfeito? E todo isso é suportado com seus aliados externos e todos. As empresas que, de repente, adoptam de maneira top-down, tendem a orientar-se mais por esse tipo de estratégia, não? Desde um caso de uso e uma implementação concreta. Perfeito. Dentro da cadeia de valor da mineria, há uma série de oportunidades para a captura de dados, e toda sua cadeia de valor é oportunidade para data. Então, essa é mineria, mas é realidade para todos os negócios. Eu creio que depois vocês vão compartilhar a apresentação. Então, no processo mineiro, por exemplo, na parte de exploração, há oportunidade para analisar dados geológicos, não, para melhorar a caracterização do produto. Então, aí pode aplicar machine learning, não, para tratar e generar essas análises em melhor tempo, com maior performance, maior precisão. E em todos os demais ciclos são vários casos de uso, várias oportunidades, e as transversais, não? As transversais generalmente é a gestão de ponta a ponta ou a gestão de áreas de suporte como recursos humanos, planeamento, essas outras coisas. Então, de ponta a ponta há oportunidades para implementar a IA. Implementar a IA significa, não, fazer uma boa captura de dados e uma tratativa disto. Perfeito? Só para não estar muito aburrido e todo, hemos traído também alguns casos de uso, não? O sea, coisas que hemos implementado com relação à captura de dados e habilitação da data. Nesse caso, hemos trabalhado em um programa de autonomia de mina, em qual nós implementamos nesta organização todo o sistema de infraestrutura, monitoreio, não? Ciberseguridade, que é super importante, não?
especialmente en el ámbito de las OTs, aún no hay mucha expertise en la región de ciberseguridad para los sistemas operativos, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, con o equipo correcto, enchufado em uma tomada, enchufado aqui em um enchufe, eu poderia começar a ler o comportamento e aceder a um equipo que está conectado à rede elétrica e apagar toda a lima. O sea, esse é o tipo de risco que corre na minera, por exemplo, que de repente tem uma empresa que está aí juntando su merma ou produtos ou desechos no processo de mineria, e uma pessoa mal intencionada, se essa comporta é automatizada através de sensores e sistemas, pode ingressar por la rede elétrica, hackear esse sistema e abrir a comporta, desechar isso em um rio e prejudicar a imagem da companhia. Esses são tipos de cenários que pensamos nós outros, são worst case cenários, e tratamos de criar barreiras e soluções para a ciberseguridade em IoT também. Okay? Bueno, y ese es el más legal, es el más cool que hemos hecho. Entonces, desde nuestro lado, hacemos también pruebas de concepto con algunos clientes seleccionados para probar tecnología emergente para casos de uso que parecen ser imposibles para la tecnología en el momento. Básicamente, nuestro cliente tenía un problema, no podemos medir el desgaste del revestimiento da funnel de copo. Lo que hicimos fue con IA generativa e machine learning, a través de reconocimiento de imágenes, poder detectar los patrones de desgaste en los hornos y aplicar un análisis predictivo de cuándo poder trocar, cambiar el revestimiento y hacer el mantenimiento predictivo. Essa é uma prova de conceito que acabamos de realizamos este ano. E isso seria todo desde meu lado. Creo que tengo mucho más que aportar de la parte de tecnología, porque aquí hay conocimiento enorme en minería, ¿no? Que me encanta mucho estar acá, porque aprendo mucho más de lo que pueden enseñar esos señores. Muchas gracias a todos, un placer estar aquí. Muchas gracias, ingeniero Clever. Ahora vamos con la presentación del ingeniero Juan Carlos Vázquez. ¿Cómo están? Buenas noches. Ya siendo avanzados un poquito ya en toda esta presentación, lo que necesito es de que ustedes puedan estar presentes, ¿no? Sé que están ahí, pero quiero ahora que estén presentes porque he decidido cambiar la forma como voy a abordar el tema, ¿ya? Soy ingeniero mecánico de profesión. Yo tengo que reparar todos los equipos que todos nuestros amigos han hablado y hago que los negocios sean posibles. Hago que los negocios generen valor y finalmente lo que queremos es generar valor dentro de una organización. Ahora, ¿cómo generar valor? ¿Sí? Ahí dice Data Driven Mining, datos que impulsan decisiones. Como mantenedor, yo inicié el 2000, ya pasaron 25 años y el mantenimiento ha cambiado. Nos enfocábamos en mantenimientos correctivos, en mantenimientos preventivos, predictivos, ¿no? Ahora estamos avanzando con la prospección, ¿no? Mantenimiento prescriptivos que nos ayudan no solamente a ver o a predecir que algo va a ocurrir, sino qué acción debo tomar, ¿con qué? Con datos. ¿Qué puedo hacer para yo hacer que mi empresa finalmente, financieramente, pueda tener un valor agregado, pueda tener ganancias? Porque finalmente todo lo que hacemos es un negocio. Nuestro core principal, nuestro núcleo de producción es el cobre, ¿ya? Quiero ponerles en contexto rapidito cómo es una empresa minera, porque quiero que me entiendan y quiero que nos entiendan todo lo que estamos tratando. Créanme de que estamos hablando de muchas cosas interesantes que nos gustaría que ustedes se lleven. Felipe mostró desde la mina que nosotros hacemos voladura. Luego tenemos que a la roca, digamos, fragmentarlo y llevarlo a un tamaño objetivo de tal manera que pueda pasar por una chancadora. Esa chancadora tiene que triturarlo, tiene que hacerlo en partes de 6, 7 pulgadas, dependiendo del tonelaje,
¿no? Lo tenemos que transportar unas 6, 8 kilómetros desde la mina hasta la planta, ¿sí? En la planta nosotros hacemos un stockpile parecido a esta pirámide, en el cual debajo de esta pirámide, ¿no?, vamos a tener bell feeders, apron feeders, que van a alimentar a los molinos, que van a alimentar a la planta. Nuestros molinos son capaces de poder procesar 3.300 toneladas por hora por cada línea. Tenemos 2 líneas, son 6.600 toneladas por hora. Luego pasa a la etapa de flotación. Luego nosotros tenemos que hacer una remolienda y luego pasamos las colas. Hay cosas que ya nosotros no podemos utilizar y tenemos que enviar a los relaves. Y lo que queda nosotros mandamos a filtrar y sacamos los concentrados. Los concentrados son trasladados, en el caso nuestro, son trasladados hacia un puerto. En este caso, nosotros llevamos hacia el puerto de Hilo. En el puerto de Hilo tenemos un embarcador, un shiploader, ¿no?, en el cual vienen las naves para llevar nuestro concentrado. ¿Y por qué les comento esto? Porque todo lo que hacemos genera data. Todo tiene datos. Nuestros motores en la chancadora primaria más o menos están del orden de 500, 600 RPMs y nosotros tenemos sensores que pueden llevar data al milisegundo, al segundo. Tenemos inmensidad de datos, ¿sí? Tenemos motores que giran a 1750 RPMs que están sensorizados y toda esa data lo tenemos que llevar a un centro de control integrado. Ese centro de control integrado tiene todas las tendencias de nuestros equipos. Los molinos SAC giran entre 9 y 9.2 RPMs. Nuestros molinos de bolas giran entre 11 y 11.20 RPMs. Y por cada vuelta, ¿no?, por cada vuelta que nosotros damos, estamos sacando miles de data, ¿no?, en temperatura, en vibración, en presión, en caudal, consumo de agua, consumo de energía. Todo eso estamos sacando y tenemos que de alguna manera ver si esos datos que estamos obteniendo son los mejores. ¿Cómo podemos hacer analítica? ¿Cómo podemos sacar el mejor provecho para decir que por tonelada procesada yo voy a bajar, de repente no me tengo que consumir 12 megawatts, me tengo que consumir 5 megawatts? Para eso me va a servir todo esto, ¿sí? Entonces, para ponernos en contexto, generamos muchos datos, esos datos entran como Big Data, tenemos que hacer un Data Warehouse, ¿no? Nos vamos a meter en los Data Lakes y a partir de ahí nosotros de toda esa información tenemos que perfilar, tenemos que tener calidad de data. ¿Para qué? Para que nosotros a partir de ahí tengamos minería de datos. Y la minería de datos, unido con el data driven, ¿no?, o driven, nosotros podamos sacar patrones de comportamiento, nosotros podamos sacar tendencias de cómo nuestros equipos están operando, cuán eficientes son nuestros equipos, cómo yo me puedo comparar con un benchmark internacional y decir que yo estoy procesando o estoy sacando el cobre con la eficiencia que se necesita para yo poder generar el mayor valor para mi organización, ¿sí? Es por eso que necesitamos saber cómo están operando nuestros equipos. Les comento nada más para que tengan una idea que una operación minera por lo menos tiene o consume unos 200 megawatts hora. 200 megawatts. Si ustedes saben cuánto generan nuestras empresas hidroeléctricas, ahí más o menos van a saber del orden del que estamos hablando. ¿Ok? Yo en realidad tengo varios slides, pero quería ponerlos en contexto. Vamos a ir rapidito para poder conversar en un momento el contexto actual de la minería mundial, ¿no? Nosotros tenemos que el ciclo de cobre se encuentra en una tendencia favorable por la electromovilidad.
hay mucho consumo, ¿no? Y este consumo de nuestros minerales, sobre todo el cobre, se va a mantener por años y en alza hasta el 2035, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos sacar? ¿Cuál es el panorama de la minería en el Perú, no? La minería en el Perú es el motor de la economía. El motor de la economía. Por lo tanto, ¿qué cosa es lo que debemos de hacer? Debemos, al menos esto es una norma nueva que ha salido, ¿no? El INACAL y el Instituto Nacional de Calidad, ¿no? Dice, aprueba la primera norma técnica peruana sobre sistemas de gestión de inteligencia artificial. Quiere decir que ya está normado. Esta presentación la van a tener y ahí está el link para que ustedes puedan ver de qué se trata, cómo es que nosotros tenemos que normar todo lo que utilizamos en inteligencia artificial. Cómo es que tenemos que normar todo lo que hacemos, todos nuestros procesos, en qué parte tienen que estar. ¿Sí? ¿Ok? Estadísticas claves del sector minero peruano. 11% del PBI nacional, 60% exportaciones, ¿no? 235.000 empleos directos y 2.5 millones de empleos indirectos. Si la minería se mueven las industrias, ¿no? Se mueven las plantas en todo el Perú, se mueven las comunidades, finalmente se mueve el Perú. Simulación de datos reales, impacto financiero, 3.2 millones de dólares en ahorro anual, 320% del ROI, del retorno sobre las inversiones. ¿Cuánto he ganado menos lo que he invertido, ¿no? Sobre lo que he invertido. Ese es el porcentaje. 320% el ROI el primer año si utilizo sistemas avanzados de inteligencia artificial. ¿Qué más? $850.000 en prevención de multas. Yo puedo prevenir si algo va a ocurrir. Yo puedo hacer y mejorar mis tendencias o analizar mi data que tengo para yo poder evitar las sanciones, ¿no? 5.1 millones de dólares en valor total generado por impacto financiero, ¿no? Total considerando ahorros directos e indirectos en una operación minera. ¿Qué más? Retorno de la inversión, nuevamente el ROI, ¿no? El benchmark internacional según el estudio de McKinsey y Company en el 2023, hasta el 30% de reducción de costos operativos, incrementos del 10 al 20% en la productividad de activos críticos, ¿no? El ROI en proyectos piloto de inteligencia artificial, lo que nos mencionaba Felipe. Tenemos que hacer pilotos para poder hacer escalabilidad hacia nuestros activos críticos. Vamos a empezar con activos no críticos porque son pilotos, ¿no? Y a partir de ahí vamos a generar valor. ¿Ok? Estimaciones aplicadas en el Perú, ¿no? Caso de transformación digital, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, indica que los proyectos con automatización avanzada de inteligencia artificial incluida generan ahorros anuales entre 10 y 20 millones de dólares por mina mediana. ¿Sí? En minería subterránea se estima una reducción de tiempos improductivos hasta un 25%. ¿Ok? Reducción de incidentes y mejoras en seguridad. También tenemos dato oficial nacional, según el Ministerio de Energía y Minas, reducir entre el 20 y 40% de accidentes. También nos habla de experiencias en Australia y Chile, ¿no? Casos internacionales, BHP, Antofagasta Minerals, ¿no? Implementaron modelos predictivos y control de acceso mediante inteligencia artificial, reducción del 35% de incidentes en seguridad y mejora en los tiempos de respuesta ante condiciones de riesgo. ¿Sí? Vemos, ¿por qué hablamos de seguridad? Porque no podemos hacer minería con sangre. No podemos hacer minería si nuestro personal, si nuestros colaboradores se van a accidentar. No puede haber ganancias si hay pérdidas de vidas. No puede haber ganancias o mejoras financieras si hay algún colaborador que no va a volver a trabajar. De eso estamos hablando. ¿Ya? ¿Hacia dónde va el valor predictivo en mantenimiento, ¿no?
de una transición hacia el mantenimiento prescriptivo, integración con gemelos digitales que ya nos hablaron, automatización de decisiones de mantenimiento. Los algoritmos de inteligencia artificial analizan patrones históricos, ese es el data driven, ¿no? Patrones históricos que nos van a decir hacia dónde está yendo nuestra operación. Necesidades en mina y planta concentradora. Aquí ustedes van a ver, hace un momento Osvaldo nos preguntó cuánto es que cuesta 7 toneladas, ¿no? de cobre por hora, ¿no? Al año son como 600 millones de dólares, con solamente 600, ¿no? Y si estamos hablando de gran minería, estamos hablando sobre las 300.000 toneladas de cobre fino que tenemos como objetivo de poder sacar anualmente. Y si a eso le hacemos solamente con $10.000 la tonelada, nos va a salir 3 billones. 3 billones de dólares, 3.000 millones de dólares. ¿Sí? 3.000 millones de dólares. Y si vamos haciendo números, vamos a llegar a que el minuto de parada de planta cuesta $6.000. El minuto, ¿ya? Por lo tanto, nuestras decisiones tienen que ser en tiempo real y tenemos que irnos hacia los mantenimientos prescriptivos. ¿Ok? Caso aplicado a resultados reales de implementación en operaciones mineras, tan solamente teniendo 14 camiones dedicados hacia el proceso de chancado y otros 14 hacia el proceso de los waste, de los botaderos que tenemos, vamos a tener algunos números interesantes, ¿no? Aumento de la disponibilidad operativa entre 0.5 y 0.6%, que representan 15 millones por oportunidad de producción, ¿no? Reducción del costo por tonelada movida, incremento del MTBF, el tiempo medio entre fallas, reducción del MTTR, el tiempo de mantenimiento. ¿Ok? ¿Qué más? Queremos hacer mejoras porque nuestra industria tiene muchas fallas, tiene muchas detenciones, tiene muchas fallas catastróficas. Entre ellos voy a mencionar algunos, ¿no? Y menciona, ¿no? Fallas en molinos, ¿no? Fallas en molinos por cojinetes. Tenemos 141 millones de dólares acumulados en los últimos 10 años de las operaciones mineras. Fallas en molinos por bobinas de estator. Les dije que más o menos nosotros consumimos 200 megawatts en toda la mina, pero solamente en planta concentradora son 100 megawatts, la mitad. ¿Sí? Y el segundo, en fallas catastróficas, tenemos a los molinos en motores, ¿no? Que son 100 millones. Y así vamos a tener clasificado los modos de falla por impacto económico en la producción. ¿Ya? Y no solamente pasa en Perú, también esta última noticia que tuvimos, ¿no? Falla de Molino SAC obliga a TEC a detener por un mes la producción, $6.000 el minuto. Esta planta ha estado parada un mes. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque no tuvimos Bueno, ese es un pequeño video que lo van a tener ahí, pero no está. ¿Qué cosa es lo que ha pasado? ¿Qué cosa es lo que ha pasado? El molino SAC es el primero, el que está allá. Es un molino gigante, ¿no? Sobre 40 pies. Y este es uno de sus descansos en los cuales se ha fracturado. Se ha fracturado teniendo toda la sensórica. La operación, ¿por qué falló? Hace un momento Osvaldo nos decía, tenemos sensores, pero finalmente el APC, que es un sistema experto para poder operar, están bypasseados o están en modo manual. Y en el modo manual, cuando nosotros tenemos sensores y no sale un equipo nuevamente para poder operar, ¿qué cosa hace nuestra gente? Lo bypassea. Lo bypassea. ¿Y qué cosa significa el bypass? Le da la permisividad para que el operador pueda arrancar, pero no sabe las condiciones en las que está arrancando, en las que está operando, y ahí va a generar un daño catastrófico. ¿Sí? Entonces, más o menos ya saben cuánto es lo que va a costar por un mes de inoperatividad de esa planta. ¿Sí? Ahí está. Ahí está la rajadura, miren.
¿Sí? Entonces, para eso nos sirven los sensores, para eso nos sirve la IoT, para eso nos sirven toda la instrumentación que tenemos en planta para nosotros poder decidir en tiempo real qué vamos a hacer. ¿Ok? Esto es otro análisis de fallas críticas en planta Perú. Estos son en plantas de Perú, ¿sí? Tenemos fallas en celdas de flotación, en espesadores, en chancador primario, en overland conveyor, en molinos, en zarandas, en bombas de ciclones, en pebles. Y acá tenemos el análisis de fallas críticas, también plantas de Perú, pero en este slide lo que ustedes están viendo es cuántas veces se repiten las mismas fallas en las operaciones. Por eso es que tenemos que sensorizar y por eso es que tenemos que saber hacia dónde están yendo nuestras tendencias, para nosotros a través de los históricos poder tomar decisiones en tiempo real. ¿Ok? Estas son algunas conclusiones finales. El Data Driven Mining transforma el mantenimiento en minería. Mantenimiento es un aliado de la operación, no es un departamento de gastos, sino es un departamento de oportunidades para mantener a los equipos operando. ¿Ok? Permite anticiparse y optimizar y generar valor. Siempre tenemos que generar valor dentro de nuestras organizaciones. ¿Ok? El sector minero peruano tiene un alto potencial para liderar la adopción de IA en América Latina gracias a su volumen de operaciones. Somos el segundo país mundial, ¿no? Aunque China también y Mongolia se está metiendo dentro de la ecuación. ¿Ya? La automatización de análisis normativo, control de inventarios, evaluación de proveedores, repuestos en almacén, rotabilidad de spare parts que necesitamos. Necesitamos controlar, porque muchos de nosotros estamos acostumbrados a que se tenga casi una planta en el almacén, por si acaso, ¿no? En caso fallara un equipo, pero eso tiene un costo. Eso tiene un costo y ese costo tenemos que estimarlo. ¿Ok? La IA debe implementarse con visión estratégica, enfoque en sostenibilidad y con apoyo institucional. Aquí tiene que haber, vamos a encontrar en las organizaciones un choque cultural, un choque en el que muchos quieren ir por la automatización, quieren ir por la inteligencia artificial y otros que no lo quieren. Yo opero mi planta de esta manera y así lo voy a operar hasta cumplir los 70 años. ¿Sí? Ese cambio cultural tiene que nacer de nosotros. Esto no va a ocurrir solamente con la instrumentación, con la IA, no va a ocurrir solamente con eso. Tiene que ocurrir con el cambio nuestro, de nosotros tiene que partir. Y otro punto importante que tenemos que llevarnos como conclusión es que la IA no va a solucionar todos nuestros problemas. Tenemos que ir nosotros al campo, tenemos que aprovechar el expertise que nos habló Osvaldo. Tenemos que ir al campo. Nuestros equipos están sensorizados, sí, pero tenemos que ir a ver qué es lo que está pasando. La data que tenemos es la correcta, nos sirve, ¿para qué? ¿Qué vamos a hacer con esa data? ¿Ok? Creo que es eso lo que tenía para ustedes. Muchas gracias. ¿A quién le toca? ¿Qué tal? Bueno, primero que nada, disculparme con ustedes. Muchas gracias. A veces uno planea cosas y Murphy interviene. Sí. ¿No? Temas de trabajo, bueno, había que llegar tarde. Bueno, en este caso yo no traigo para compartir una presentación, pero quiero tomar lo último que nos narraba Juan Carlos y regresar un poquito a mi época de ingeniero de confiabilidad, porque me hizo mucho sentido lo que hablabas del número. Es importante, ¿no? Porque a veces no entendemos la magnitud de las fallas, ¿no? Entonces, en una mina del sur, no voy a decir cuál, pero tiene bastante tiempo ya operando, en la mejor época del cobre, más o menos la hora de pérdida de producción, y no lo creíamos, era entre $250,000 y $350,000 la hora. Y si sacan eso en números son de 7 a 8 millones de dólares por día. Entonces, cuando hablamos de fallas catastróficas,
¿no? O sea, si previenes una falla catastrófica que te demora 2, 3 días, una semana en repararlo, cualquier proyecto que hagas se paga, porque a esa tasa de pérdida, cualquier cosa que tú hagas se paga. Y si vas a ahorrar 30, 40, 50 millones de dólares, se paga, ¿no? Pero quiero yo irme un poquito a las cosas, ¿no? De qué importante es hacer pilotos y fallar rápido, ¿no? Porque tú tienes los datos y tienes que tratar de fallar rápido, ¿no? Y ahí voy a hacer una anécdota. ¿Qué pasa? ¿Ustedes creen que un venado persigue al cazador? ¿Pasará eso? No, estoy aquí, dispárame. Eso no pasa. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros queremos hacer lo que nos narraba Juan Carlos? Tengo este caso de uso de inteligencia artificial y voy a buscar dónde aplicarlo. O sea, ese no es el caso, ¿no? Lo que tienes que buscar es qué problema quieres resolver. ¿Tienes los datos correctos para resolverlo o no los tienes? ¿No? Entonces, no se trata de que nosotros, en verdad, en Antamina, cuando hicimos un mapeo de la cadena de valor, ¿no? De perforación, voladura, mantenimiento, finanzas, más de 85 casos de uso para inteligencia artificial. ¿Cuántos hemos implementado a la fecha? Porque cuesta, ¿no? Más o menos de 4 a 5. ¿Cuántos hemos intentado hacer y hemos fracasado? De 5 a 10. De verdad. Caso real, ¿no? Un poquito, vamos a ir a los números. ¿No? Nos hablaste de... ¿Cuántos camiones, Juan Carlos? 28. Antamina, ¿saben cuántos tiene? Somos una mina vieja, madura. Decimos vieja, pero tenemos 24 años de operación. Encima de 100. De 140 a 150 camiones. ¿Cuánto cuesta un neumático de camión? $30,000. ¿Cuántos neumáticos tiene un camión? 6. ¿Cuánta plata hay en neumáticos? Hagan su número rápido, ¿no? Entonces, un día nos vienen y nos dicen, ¿sabes qué? Tengo información de la presión, la temperatura del neumático y quiero que hagas un caso de uso para predecir la falla del neumático, porque a ese precio, si el neumático, en vez de vivir, voy a poner un número fácil, 5,000 horas, vive 2,500, ¿cuánta plata más estás gastando? Solo si tienes 100 camiones, ¿ah? Si haces sus números rápidos, son muchos millones de dólares, ¿no? O sea, no hablamos de miles, hablamos de millones. Entonces, es un caso valioso porque tú dices, hay valor, hay bastante valor. Pero ¿qué pasa si cuando tú te dicen, oye, con inteligencia artificial haz la predicción de vida? Entonces tus números dices, sí, hay valor. Pero cuando algo que siempre les pido que a los que estamos en ese negocio, a veces nos pasa es, ¿has hecho un análisis de causa raíz de por qué fallan los neumáticos o por qué lo desechas con la mitad de vida? Si te das cuenta que el 70-80% de los desechos es por accidente, la inteligencia artificial no te va a predecir eso. ¿No es cierto? No te lo va a predecir. Porque se te cayeron rocas, porque cargaste de más el camión, porque llovió demasiado y la vía se lavó y está en roca viva que corta el neumático, lo desgasta más rápido. La inteligencia artificial no va a ayudarte con eso, ¿no? Entonces, es importante a veces también cuando nos vienen a nosotros que a veces estamos en estas áreas donde gestionamos bastante los datos, también ser críticos y decir, ok, vamos a ver, ¿cuál es tu análisis causa-raíz? ¿Cuáles son los hechos concretos? ¿No? Y en base a eso decidir si vale la pena o no, porque muchas veces la solución tiene que ver con mejora continua, ¿no? Es, oye, rediseñemos la forma, ¿cuántos pases hago para cargar ese camión? ¿No? Porque si lo sobrecargo, las rocas se caen y esas rocas son las que dañan el neumático. Entonces, al final del día, cuando vamos con eso, me dijeron, no, ¿sabes qué? Ya cambié de opinión. Mejor quiero que la inteligencia artificial me ayude a predecir cuándo pasas el neumático de la parte delantera a la parte posterior. Yo le digo, ese es otro escenario. No es el que predecir cuánto vive el neumático, ¿no? Entonces ya no es si falla a las 3,000, 4,000, 5,000 horas, ¿no? Quiero que me digas si a las 2,000 lo paso de adelante para atrás para que alcance, no sé, 4,000, 4,500. Es otro escenario. Final del caso nunca lo pudimos resolver, ¿no? Porque el caso es estructural, o sea, primero vamos a solucionar el tema de las vías. Entonces estamos haciendo que los neumáticos de alguna manera vivan más, ¿no? Pero a veces tú no sabes eso. Entonces, ¿qué es importante con la data? Hacer tus exploratorios primero. Entonces, inclusive antes de hacer un piloto, haces un exploratorio, ¿no? Lo que nosotros le llamamos EDA, ¿no?
analizamos los datos, vemos, oye, no, este porcentaje de falla es muy alto, no aplica aquí. Listo, gracias, nosotros ya no podemos ayudar, hay otra área que excelencia operacional, mejora continua, mejora el negocio que te va a ayudar. No, y pasamos al siguiente caso. Muchas veces pasa así. Lo otro que para mí es súper relevante, y hemos hablado de data driven, pero también me gustó insight driven. ¿Será lo mismo data driven o insight data driven? Porque uno decimos, tomo las decisiones basadas en datos. Y luego decimos, no, tomo la decisión basado en hallazgos. ¿No? Y hay algo sutil ahí de diferencia. ¿Ya? Me hubiese gustado traerles, pero quiero que por un momento se abstraigan, imaginen un precipicio. Y en un lado está la data y al otro lado está la acción. Para cruzar de un lado al otro necesitas crear un puente. ¿Sí? Y ese puente, lo voy a simplificar, tiene 3 segmentos que necesitas tener. Uno es, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? El siguiente segmento. ¿Y qué hago para que no pase? ¿El qué pasó con qué tipo de analítica lo resolvería? Descriptiva. ¿Qué pasó? ¿Qué falló? ¿Qué no funcionó? ¿No? ¿Por qué pasó? Análisis causa-raíz. Eso es fácil de hacer. 5 por qué, Ishikawa, cualquier técnica que ustedes quieren. Si las variables son decenas, cientos, miles, análisis causa-raíz potenciado por inteligencia artificial. Va a detectar patrones en la data y te va a decir, estas son las variables que contribuyeron a que falle. Entonces, ahí ya haces, no es machine learning, no es superinteligencia artificial, pero son las técnicas de ciencia de datos que nuestros equipos de Six Sigma, excelencia operacional, usan hace décadas. ¿De acuerdo? Entonces, claro, nosotros podemos ayudar desde los departamentos de ciencia de datos a hacerlo más rápido, ¿no? Y ahí usamos modelos de machine learning, R, Python, lo que ustedes deseen, ¿no? Pero luego ya viene la otra parte donde, digamos, ahí se aplica entre inteligencia artificial, prescriptivo, predictivo, ¿no? Y me gustó mucho lo que haga Juan Carlos y voy a quedar un poquito con lo de Juan Carlos porque yo vengo de ingeniero electrónico, sí, pero toda mi vida he programado y he hecho mi especialidad en confiabilidad, ¿no? Entonces los números de confiabilidad me encantan, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a analizar, dices MTTR, MTBF, ¿dónde está la falla? ¿No? Y tratas de ir por ese lado, ¿no? Oye, ¿cada cuánto hago los análisis? ¿No? Y ahora voy a irme un poquito con lo que hablábamos, necesito hacer el análisis en tiempo real y hay que entender al usuario, porque los usuarios no toman la decisión con la misma data ni en el mismo horizonte de tiempo. Los operadores que están frente a las computadoras, que están monitoreando el molino, la salud del equipo, eso es real time, ¿no? ¿Sí? Pero un supervisor, ¿ustedes creen que toma decisión en segundos? No, él está pensando en la hora, en el turno. ¿El gerente tomará la decisión en la hora y el turno? No, él ya está en la semana, en el mes. ¿El presidente de la empresa, creen ustedes que toma decisiones real time o está viendo un tablero en real time? No está. Él toma decisiones en el plan de 5 años, el plan de 20 años de la empresa. Entonces, el nivel de decisión y el nivel de datos que necesitan es diferente. Y eso es lo importante que hay que entender. Entonces, también, y yo creo que mientras que vas adaptándote a qué datos necesitas, qué tipo de arquitectura necesitas y también qué tipo de roles necesitas, vas dándote cuenta que nosotros que somos, para nosotros que somos empresas mineras, ¿no? Nos comportamos distintos a las empresas que hacen integración, tecnología, ¿no? La banca, las finanzas, porque nosotros pues no tenemos equipos gigantes de científicos de datos, ¿no? Y tampoco tenemos gerentes de ciencia de datos, no tengo gerentes de diseño de productos, no tengo científicos de datos, machine learning quizás, Scrum Master, quizás un full stack, ¿no? Que es el que diseña desde la interfaz, la integración de los datos, ¿no? Pero no tengo más. Pero lo que sí, en este viaje de entender al usuario, lo que entendimos que es difícil también de conseguir es, ¿y quién es el que habla con el cliente? ¿Quién me traduce la necesidad del negocio, el valor del negocio, a un término que me entienda un PhD en ciencia de datos, en matemática, en geoestadística?
¿no? Nosotros, ahí tienes que definir traductor de datos. Puede ser un rol que tengas en la empresa, ¿no? O puede ser un usuario que es del negocio, pero que entiende de ciencia de datos, ¿no? Y que entienda que cuando tú hablas de un proceso de MTBF, MTTR, al científico no sabe qué es eso, o sea, ¿de qué me estás hablando? Yo solo veo datos, veo patrones, pero MTBF, ¿qué es? ¿No? Entonces, cuando yo te digo el MTBF es 20, ¿qué significa? Que cada 20 horas ese equipo falla. Y cuando falla, el MTTR es 10. Ah, cuando falla me demoro 10 horas en repararlo. ¿Qué es lo que tú quieres? Que el MTBF sea más grande, ¿no? Y el MTTR sea más chiquito. Y así tu equipo va a estar más tiempo disponible. Entonces, ¿quién le explica eso al científico de datos? Los traductores. Y si no el traductor, alguien, un usuario del negocio. Entonces, súper importante en los proyectos, ¿no? Que cuando son proyectos chicos no tienes que ser ágil, pero cuando son proyectos grandes tienes que separar roles del negocio con el cual tú puedas ir a conversar. Oye, explícame cómo es el proceso, diséñame el proceso, grafícame el proceso. Y luego los científicos son súper hábiles para entender los problemas, los números, y ellos van a hacer los patrones, ¿no? Y luego vamos a experimentar, vamos a validar el valor y vamos para adelante. Entonces, con eso he querido un poquito graficar cuál es la realidad que nosotros vemos y cómo la verdad es que en la minería hemos ido transformando, ¿no? Entonces, algunos de nosotros vamos a otra velocidad. Por ahí veo a un amigo mío que de verdad eso bastante de modelo, ¿no? Cómo han ido transformando la compañía minera, ¿no? Y de verdad me da mucha alegría. Pero también me da alegría estar aquí, poder compartir y aprender del conocimiento que ustedes tienen. Porque igual que yo vengo un poquito a compartirles algo de experiencia, yo me llevo mucho, ¿no? De estos datos que yo he capturado, los voy a volver insights de mi cabeza, ¿no? Para tomar acciones, a ver qué cambio de distinto, qué hago distinto yo como líder de un equipo de ciencia de datos o de inteligencia artificial, cómo lo hago distinto mañana, ¿no? Es importante también porque a veces con las conversas con ustedes, cuando podemos estar aquí, ustedes tienen otra forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, inclusive, alguien ayer hablaba en un evento sobre algoritmia. Y yo recuerdo cuando se llamaba lenguajes de programación y les decía a mis alumnos, todo en tu vida es algoritmo, que no te des cuenta. Solo que lo haces tantas veces que no te das cuenta que es un algoritmo, ¿no es cierto? ¿Alguien recuerda qué es un algoritmo? ¿Qué es? ¿Una secuencia de código? Ya, te lo voy a generalizar. Una secuencia de pasos que tú haces para obtener un objetivo o lograr un resultado. Y si hay aquí estudiantes, para llegar a la universidad, ustedes todos los días ejecutan un algoritmo. Y ese algoritmo requiere decisiones. Llego, alto tráfico, combi, no alcanzo, no llego, taxi. Didi, ya tengo efectivo o no tengo efectivo. Y ahí empiezas a tomar decisiones. Eso es un algoritmo. Inclusive para hacerse su desayuno, hacen algoritmos. No, oye, no tengo agua. Exacto. Excelente, ¿no? Y eso por decir en marketing, véanse en los datos, ¿no? Y eso lo hablábamos ayer, creo, no sé si lo escuchaste tú, Álvaro, ¿no? ¿Alguna vez ustedes cuando entran a una página web se han dado cuenta cuál es la parte que miran primero en la página web? ¿Sí o no? ¿Saben en dónde hace clic primero? Estúdiense, ¿ah? Pues les apuesto que la persona que diseña la página web sí sabe a qué parte van primero. ¿Ah? Porque saben ahí dónde voy a ponerle la propaganda. Pero también yo puedo generar ese comportamiento. Imaginemos que por un momento yo hago que tú mires siempre miras en la parte superior derecha, ¿sí? ¿Qué pasa si yo te pongo la imagen? No, te voy a vender ropa de bebé, ¿ya? Y pongo un bebé que está mirando hacia el otro lado. Y te pongo la propaganda al lado que está mirando el bebé. Aunque no lo crean, ustedes van a identificarse con el bebé y van a voltear la vista hacia el otro lado. Increíble, ¿no? Pero para eso sirven los datos, porque se vuelven información y generan acción. ¿Ah? Entonces, para que vean que todos son algoritmos, ¿no?
en eso me quiero quedar. Y con eso, bueno, espero que les haya servido más a tipo anécdota, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, excelente participación, ha sido muy, creo que fructífero para nosotros escuchar sus experiencias, aprender de ustedes, ¿no? Yo creo que todos aquí estamos aprendiendo, llevándonos muchos casos reales, números, y eso es algo muy valioso que deberíamos valorar y pues aprender de los expositores que hemos tenido hoy con sus charlas técnicas, con las mesas redondas. Y bueno, ahora vamos a continuar ya con lo que es la sección de preguntas. En este caso voy a empezar con el doctor Osvaldo. Desde su experiencia, doctor, ¿cuáles cree que son los principales retos para convertir los datos recolectados por sensores en decisiones operativas útiles en minería? Bueno, yo tengo, como ustedes vieron, experiencia con el PI System, que ahora se llama Aviva. Después de 25 años de trabajar en eso, es muy importante saber que los datos no son información. Información, ¿qué significa? Que le estamos dando forma, contexto y sobre todo los datos en tiempo de series. No son como los datos bancarios, donde cuando tú haces una transacción el cheque es de $100 y es $100. Cuando tú estás operando una máquina estás viendo una presión. Esa presión tiene una variabilidad y ese sensor puede estar bueno, malo o mal calibrado. Y eso ocurre mucho, sobre todo en los analizadores químicos que trabajamos, y eso no lo sabe el data scientist. ¿Quién lo sabe? El ingeniero de proceso. Por lo tanto, el ingeniero de proceso es al cual yo soy, y por eso es que usamos simuladores fidedignos basados en los fundamentos. Y no nos podemos olvidar de la física, de la química, porque cuando tú fusionas ese conocimiento, no es dato, es un conocimiento el cual tú tienes que modelarlo con los datos y se transforman en modelos híbridos. Y es muy importante para la pregunta que tú me estás haciendo, porque IBM, que ha hecho estos estudios, porque son los que tienen los sistemas de Watson, que son los más avanzados de inteligencia artificial, ellos, el dark data significa datos que son capturados en tiempo real. Por lo tanto, el PI System, que es muy bueno porque tiene todos estos datos, pero hay que transformar esos datos en información. Y ese es el algoritmo que yo he desarrollado y que publiqué en mi libro, que les di el dato, que es muy importante, porque ese dato está validado y clasificado de acuerdo con la planificación de la producción, donde cierras el loop entre lo que tú querías hacer y lo que pudiste hacer. Y si estás cerca, en general, mi algoritmo dice que está bien. Y todos los datos que están en el molino están feliz, quiere decir que todos los molinos alrededor de Felipe van a estar bien. Es como detectar una aguja en un pajar. Es muy complicado. Y después de eso, lo más importante es que clasificar. Cuando tengo el dato y voy al insight, que es muy fácil cuando tenemos y lo ponemos en el algoritmo de regresión o de least square, donde estamos encontrando un neural network, estamos viendo un least square, que es una función multilineal, multimodal, porque cada modelo necesita para distintas operaciones de modos de operación. Cuando tenemos minerales que vienen del lado de acá de la mina, el modelo es distinto de los datos que vienen de allá. Este consume el doble de agua, este consume menos agua. Esos son los modelos que desarrollo yo hoy día. Porque como ingeniero de proceso yo entiendo el proceso y puedo hacer el balance de masa basado en mi conocimiento de metalúrgico, usando los distintos tipos de mineral, y lo voy viendo muy sencillo, porque hay que saber de minería. ¿Qué significa la calcopirita que está sacando aquí Alex en Antamina? Y ellos tienen una mina muy complicada. Entonces, cuando quieres hacer un balance, no es trivial, porque de repente tienen zinc. ¿Qué significa eso? Que tienen plomo, o que tienen mucha pirita, o viene calcosita. Entonces, cuando estás midiendo esto, lo que estás midiendo tú es cobre. ¿Pero qué cobre es? Porque cada uno de esos
minerales va a trabajar distinto en la flotación. Esta cuestión es complicada. Por lo tanto, no solamente con Machine Learning va a descubrir esto. Necesitan los metalurgistas que tienen que subirse al carro. Y la gente como Alex, que es ingeniero electrónico, o como dice él, es un clever. Digamos que es un gallo muy clever. Yo lo conozco hace muchos años y ahí lo veo. Pero él ha aprendido estas cosas. Y hay que entonces, la comunicación que tenemos es como empieza a variar las cosas. Tienes que pimponearlo. Y ahí es donde realmente el humano siempre va a estar disponible. Y ahí este insight que yo le llamo el 20% del trabajo en el problema principal es ver si el dato está bueno, si el instrumento está bien calibrado. Lo que hicimos en Anglo American cuando trabajaba en Sudáfrica, lo hicimos para 12 plantas, eso fue lo primero que hicimos, fue calibrar los instrumentos. No puedes usar esta inteligencia artificial si los instrumentos están mal calibrados. Y nos gastamos un año en eso. Pero después empezó a funcionar todo. Y esta gente empieza a creer. O sea, hay un proceso de ramp up. Esto no es una bullet. Es mucho trabajo y hay que hacerlo muy bien. Y no quiero alargarme mucho. Yo también desarrollé otro sistema que se llama Sigma Fine, que es un sistema de reconciliación de datos. Cuando desarrollé ese sistema, que lo hice en mi tesis de doctorado, no era Sigma Fine, se llamaba Least Regression o Mass Balance, le llamaban nomás. Pero después el Pat Kennedy lo compró, que era mi jefe, ustedes lo vieron acá. Y desarrollamos el sistema AF, que es donde uno trabaja con objetos para juntar todas estas unidades y juntar la topología de la planta para hacer las restricciones, que es el modelo de la planta, para minimizar el error que está entre el dato que se midió, que hay que compararlo con el del laboratorio y al final sacar una información. No es fácil tampoco. Por lo tanto, Pat Kennedy decidió vender esa compañía. Porque la cantidad de gente que entiende esto es muy poca. Y los vendedores no entendían, no lo pudieron vender. Solamente los que pudimos vender esa chuchoca eran los que sabíamos. Porque podíamos convencer a los clientes cómo solucionar el problema. Pero Pat Kennedy, todos los vendedores, los digamos 100, no se subieron al carro, seguían vendiendo al historiador. Porque era re fácil tirarle el software que va a capturar datos y que los otros se la figuran y que después venga NTT y que no tiene idea y de repente les vende horas, hombre, y al final, por haber ese Espíritu Santo, hacen algo, porque pusieron horas, hombre. Pero yo las horas que, hombre, yo me gasté toda mi vida en eso. Y es bien interesante de que la razón de que yo podía influir en esto era porque tenía los modelos dinámicos que desarrollé cuando era joven. Porque eso me daba mucha credibilidad, como le explicaba aquí al hombre de... ¿Cómo te llamas tú? ¿Ah? Juan Carlos. Porque yo tengo los números en mi cabeza, igual que un doctor, porque soy doctor. Entonces tengo los mínimos y máximos de cómo funciona antamina, y todas las minas son iguales para mí, porque he tenido la experiencia de estar en muchas de ellas y veo que los números se empiezan a repetir. Entonces tengo mis modelos mentales, que son los que me uso para responder la pregunta, para validar los datos. Entonces lo que hago es que pongo en el PySystem la validación de los datos. Y lo hago que comparen para que yo no vaya a usar mi modelo, el dato no está, Gross Error Detection se llama, que hay que definir que el dato está bueno para que el modelo pueda predecir. O si no, le digo que el instrumento está malo. Porque es un instrumento que se llama un soft sensor, un sensor virtual. Y yo genero muchos sensores virtuales de los datos que me da el PySystem, porque la mayoría de las cosas que tenemos en estas plantas hay que entender que estamos trabajando con una roca que rompa neumáticos. ¿Ustedes creen que dura un instrumento en una suspensión? No dura nada, se los come el mineral en 2 minutos. Por lo tanto, los particle size analyzers no duran más de calibrados, durarán un mes. Y después están botados por todo el año. Las ventanas que tienen los sistemas de X-ray, lo mismo. Por lo tanto, hay que trabajar al dato al tufo. Por lo tanto, es muy importante hacer lo que se llama Optimal State Estimation,
que es básicamente lo que estamos hablando con Machine Learning hoy día. Eso se llamaba que uno tiene que, con los pocos datos que uno tiene y que son robustos, hay que predecir todos los otros. Y así es como uno empieza a aprender. Y por eso es que necesita modelos que vienen de la ciencia fundamental. Por eso escribí el otro libro. Porque la ciencia fundamental es verdad. Y ahí viene Newton. ¿Ustedes conocen a Newton? Mi amigo Newton. Él tiene esas fórmulas que definen muchas cosas. Y todo, como hablábamos hoy día, este Daily Square viene de Newton. Y lo estamos usando ahora y le llamamos inteligencia artificial, pero lo inventó Gauss. De eso fue un matemático alemán. Esto se ha hecho todo mucho tiempo. Pero ahora tenemos computadores que son más rápidos, network que funcionan inalámbricos, y eso es lo que está cambiando todo. Ahora, si queremos hacer algo en cualquier mina, usamos Starlinks de Elon Musk. Ponemos un teléfono y podemos ver todo lo que está pasando en el camión. Entonces, ese cambio que hay que hacer en la minería viene en cómo sacamos los datos del camión en forma integrada para mejorar la disponibilidad de esos camiones. Yo creo que ese es lo más importante hoy día, porque si vemos el costo, como estábamos hablando y lo dijo Alex, esas cosas son muy caras. Por lo tanto, Komatsu tiene que mandar los datos a la nube y tenemos que usarlos con las mejores inteligencias posibles, igual como si estuviéramos mandando un astronauta a la nube. Y ahí yo creo ahí está lo más importante. En las plantas ya la tenemos resuelta, en la mina es donde está la oportunidad. Todos esos datos tienen que pasar como los mostró un peruano que lo está tirando a la nube. Porque ahí es donde el dinero está en la mina. Tenemos muchas cosas ineficientes en la mina. Ese es mi take. Muchas gracias, ingeniero doctor Osvaldo. Doctor. Bueno, ahora vamos a continuar con el ingeniero Felipe Carrillo. Bueno, considerando el rol clave que usted cumple en lo que es el Centro Integrado de Operaciones en Quellaveco, la pregunta es, ¿cómo vienen articulando desde el Centro Integrado de Operaciones los sistemas de autonomía con los datos operativos para mejorar la toma de decisiones en tiempo real? Gracias por la pregunta. Bueno, en sí el camión autónomo tiene un sistema de despacho autónomo también. La cantidad de información que hay en este sistema a comparación de una mina tripulada es casi de 1 a 10, ¿no? La sensorización, todas esas cosas todos esos parámetros que en algunas operaciones son oportunidades de mejora, proyectos de obtención de datos, la autonomía ya lo trae como default, ¿no? Ya lo trae, digamos, como parte del sistema, y hay mucha información por explorar y a diferencia de repente de un sistema de gestión de flota tripulado, las versiones de autonomía cambian de 2 a 3 veces por año. Eso permite que también cada vez podamos nosotros tener no solo más equipos autónomos, sino también más información de la mina. El hecho de tener un LiDAR en el camión, el hecho de tener radares, hacen que podamos tener la topografía en tiempo real. Y eso es algo bastante novedoso, algo que de repente antes no se podía tener, o era parte de proyectos, no sé, que ahora hacen incluso hasta con drones, pero de por sí este salto tecnológico que da la autonomía no solamente está obteniendo más información y generando de autonomía en camiones, en tractores, ahora en perforadoras, ¿no? Entonces, cada uno con un cierto nivel de madurez también están incentivando a que no solamente floten más casos de negocio, o se hagan mejoras en la parte de mina, sino también obtengamos mejor calidad en lo que es el mineral que alimentamos a la planta. Y de por sí también está replanteando nuevas tecnologías, ¿no? Como son la misma infraestructura de comunicaciones que tenemos, o la misma forma de poder de repente reemplazar roles que todavía están sujetos al tema humano, ¿no? Por ejemplo, creo que el siguiente paso dentro de la autonomía no solamente va a ser la parte de mina, sino ya muy pronto creo que vamos a tener operadores de chancadora
por así decirlo, manejados ya, o una operación de chancado manejado por un sistema. Ya estamos, digamos, muy cerca, creo yo, a que cada vez el operador de chancado o un controlador de chancado tenga una participación menor, ¿no?, a la que tenía anteriormente para hacer esa operación unitaria. Muchas gracias, ingeniero Felipe. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Aplausos. Bueno, ahora continuando con el ingeniero Clever y la experiencia en Entity Data, la pregunta es, ¿qué cambios a nivel organizacional o cultural considera clave para que herramientas como la inteligencia artificial generative realmente aporten valor dentro del entorno minero? Cambios fundamentales. Bueno, voy a dar una respuesta de consultor, ¿no? Depende de la organización, pero, o sea, para la implementación de la inteligencia artificial es fundamental, por ejemplo, que, primero, que el cuerpo ejecutivo que decide la estrategia de la organización entienda a nivel fundamental o que implica un proyecto de inteligencia artificial, ¿no? Como comentaba, perdóname tu nombre, Alex, ¿no? Comentaba que llegan diversas ideas, diversos casos de uso, ¿no? Y eso puede significar mucha plata que va por el desagüe, ¿no? O sea, que son casos de soluciones que siquiera tienen la madurez de proceso para implementar cualquier tipo de tecnología de inteligencia artificial generativa, visión por computador, lo que sea, encima, ¿no? Entonces, primero, el entendimiento de lo que es de lo que significa, no de lo que es, ¿no? De lo que significa la inteligencia artificial para tu negocio, desde la capa ejecutiva, es el primer cambio, ¿no? Porque el liderazgo hace el role modeling, o sea, el modelo de comportamiento hacia abajo. Si no hay ese entendimiento principal, ya está. El otro punto es, bueno, una cultura orientada a datos, ¿no? O sea, no estoy diciendo más por el lado de la tecnología, sino que cada persona en su función entienda la relación de su procedimiento con la data que necesita ser capturada, sea en una hoja, en un Excel, o lo que sea, pero entienda la importancia del dato en ese momento, ¿no? Y la mejor forma de capturarlo, curarlo, revisarlo dentro de un ciclo de gobierno mínimo, ¿no? Y eso es bien difícil, por ejemplo, lograr ese entendimiento en nivel de planta, que tiene una relación mucho con el nivel educacional, socioeconómico de las personas que están en nivel de planta. Pero eso es también es un cambio fundamental, especialmente en industria, ¿no? Industria dura, por así decirlo, ¿no? Cementera, minería, la parte de la operación. Llevar esta visión de cultura de datos para un operador es extremadamente difícil. No es que ellos no saben, o sea, sabe que hay que aproximar con otro tipo de lenguaje, ¿no? No puede venir un científico de datos enseñar cultura de datos para un operador de un molino. No, o sea, es su líder que entende su negocio, que entende su realidad, que debe llevar esa cultura a esa persona. Y la otra cosa es cultura orientada a la eficiencia procesual, especialmente en industria minera. O sea, se habla mucho de agilidad y todo, pero uno de los movimientos más transformadores que va a tener cualquier industria es el Lean Six Sigma. El Lean Six Sigma es una metodología poderosa, lo comentó Alex también, que está enfocado en orientar, identificar un problema, ¿no? O sea, entenderlo en su profundidad, analizarlo, identificar su causa raíz, medir su impacto, o sea, elaborar algunas hipótesis, experimentar essas hipótesis, uma vez alcançado o resultado, como controlo para que não passe, é uma metodologia fundamental. O sea, esta vista para mim em organização são cambios fundamentais, não? E desde o ponto de vista personal, o sea, não nos queda muito o que fazer com relação à IA, não se fortalecer nosso cérebro, não? O sea, a tecnologia já construi a si mesma, como en una conversa ali atrás con el doctor Osvaldo, diciendo que se programa a sí mismo. Y es un ejemplo de una persona que adopta y incentiva a los demás que lo adopten. La tecnología se está construyendo a sí misma en un futuro no muy distante. O sea, profesiones del conocimiento van a desaparecer.
Isso hay que fortalecer algunas habilidades como pensamento, ¿no? Y desde mi perspectiva, yo trabajo con adopción, trabajo con inteligencia artificial. Son 4 pensamientos fundamentales que tenemos que fortalecer, ¿no? El pensamiento estratégico, el pensamiento lógico computacional, el pensamiento crítico y el pensamiento lateral. Y con esto, con esta forma de pensar, cualquier tecnología que llegue a tu mano va a exponenciar tu capacidad. Eso es. Muchas gracias, ingeniero Clever. Ahora continuamos con el ingeniero Juan Carlos. El algoritmo dice... Bueno. Bueno, desde el área de mantenimiento, ¿cómo están utilizando los datos para pasar de un modelo reactivo a uno predictivo? ¿Y qué impacto han observado en disponibilidad de activos? Ok, bueno, la respuesta es un poco amplia, pero voy a tratar de resumirlo, ¿no? Nosotros tenemos un centro integrado, bueno, ya lo mencionó Felipe. Ahí estamos nosotros recibiendo toda la información, toda la Big Data que nosotros podemos generar. Y a partir de ahí nosotros estamos ahora adoptando algunas metodologías, algunos algoritmos. Estamos haciendo machine learning, estamos haciendo en bombas que están bajo molino. Estamos todavía en el inicio, nos falta madurar, nos falta generar un poco más de data y poder orientar hacia dónde nosotros queremos llegar con los datos que le damos para poder tener la predictibilidad de cuándo hacer cambio de componentes, porque hacer el cambio de componentes finalmente va a haber una detención de un 25% de la planta. ¿Y cuánto tiempo nosotros necesitamos para nuevamente volver a operar esta planta? Pero yo quería ir un poquito antes. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Vamos a ir ahora al modelamiento en los molinos donde cada línea es el 50% de la planta. Pero quiero ir un poquito más atrás. Nosotros hemos nacido con mina digital y queremos también queremos también hacerlo digital a la planta. Queremos tener gemelos digitales, queremos gemelos digitales para nosotros poder... nosotros lo entendemos rápidamente, los mantenedores, como el laboratorio donde podemos hacer muchas cosas, donde nosotros podemos aumentar velocidades, podemos aumentar tonelaje, ver cuánto energía vamos a consumir, en qué momento nosotros deberíamos de detener nuestras fajas transportadoras por horas punta para que el consumo de energía sea la menor posible y poder retribuir como una ganancia dentro de la operación para poder aprovechar nuestros mantenimientos. En la molienda también estamos viendo en horas punta bajarle 0.25%, el 0.5% de velocidad a nuestros molinos sin perder la capacidad de moliendabilidad y la calidad del producto que nosotros necesitamos, ¿no? De 160, 180 micras para poder alimentar a la flotación. Quiero irme un poquito antes. Nosotros hemos arrancado y hemos tenido un ramp-up poco visto en la minería peruana. Nosotros al segundo mes ya estábamos en tonelajes ya de operación, ¿no? Nosotros hemos pasado del comisionamiento al ramp-up en 3 meses, exagerando. Y desde ahí nosotros hemos ido ya haciendo la escalabilidad hacia los tonelajes que ahora tenemos, ¿no? ¿Qué cosa es lo que nos ha ayudado? Nos ha ayudado el expertise de las personas que nosotros hemos traído a la operación, de integrar aquellas capacidades que con cierta experiencia ya venían de otras operaciones. Y dentro de la planta, dentro de la operación, aprendieron algunas tecnologías adicionales que puedan ayudar a tomar decisiones al mantenedor. ¿Y cuáles han sido estas capacidades que han sido mejoradas?
Por ejemplo, antes en otras operaciones nosotros no veíamos a un mantenedor que iba con una tablet a la planta, ¿no? Ahora tienen la tablet. No pueden hacer modificaciones de variables operativas, pero sin embargo pueden ver qué cosa es lo que está pasando, ¿no? Ante un llamado, por ejemplo, de la parte operativa, que tenemos un ruido inusual dentro de un equipo crítico, el operador lo primero que hace es ver su tablet, es ver tendencias, ¿no? Esa expertise no lo tenía, pero sí sabía qué significa que se vaya de 20 a 30, de 30 a 50. ¿Es un buen número? ¿Es un mal número? ¿Qué significa ese número? Y su expertise le ayudó a que él pueda decir, aquí tenemos un problema y tenemos que hacer esto, ¿no? Y ahora la conversación se traduce en datos, ¿no? Tengo estos datos, en la mañana estuvo en 20 grados, ahora está en 33. Conversa con el equipo de lubricación y le pregunta qué tipo de lubricante ha utilizado, cuál es su punto de inflamación, cuál es su punto en el cual se degrada la grasa, cuál es el punto en el que ese lubricante va a perder viscosidad, como lo hablaba hace un momento Osvaldo. Entonces, la evolución del mantenimiento está dado por ello, pero nuevamente, y con esto termino, es una transformación cultural. Todos tenemos que aprender, todos tenemos que darle pase y tenemos que adoptar esas nuevas capacidades que la tecnología nos está dando, que nos está ofreciendo la inteligencia artificial para poder pasar de un mantenimiento correctivo que normalmente teníamos hacia un mantenimiento predictivo 100%, con capacidades de poder hacer prescripción en el tiempo. A través de la prescripción, si yo me doy cuenta desde el momento predictivo qué cosa es lo que va a pasar, yo puedo solicitar repuestos que probablemente no los tengo en almacén. Probablemente yo puedo decir, esto va a fallar en 6, 8 semanas. ¿Cuánto tiempo es mi tiempo de lead time para yo poder tener en el site o poder tener dentro de mi organización ese componente y poder intervenir? Yo puedo tomar esas decisiones. Entonces, yo no puedo esperar que venga ese repuesto porque el tiempo de vida que tengo es menor al tiempo en el que yo voy a tener ese repuesto en la operación. Entonces, tengo muchas posibilidades, tengo un abanico de posibilidades para poder transformar el tipo de mantenimiento que estoy haciendo, que nuestra gente está haciendo en las operaciones. El Perú está avanzando y la gente está adoptando esa tecnología. La tecnología tiene que trabajar para nosotros. No es hacer el trabajo duro, sino ahora es hacer el trabajo de manera inteligente. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Juan Carlos. Ahora vamos con el ingeniero Alexander Chacón. Bueno, desde su experiencia en Antamina, ¿cómo vienen equilibrando la implementación de situaciones innovadoras con la necesidad de fortalecer una cultura basada en datos en la organización? Esa es una gran pregunta. Estamos en ese camino. La verdad, empezamos hace un par de años el programa de gobierno de datos, pero venimos aprendiendo, ¿no? Porque a veces, cuando quieres gobernar el dato, la calidad del dato, ¿no? Luego tú quieres, y eso a veces discrepamos con ellos porque es, para que hagas tu machine learning te voy a dar los datos limpios, ¿no? Y ya filtrados, ¿sí? Pero en verdad, mejor que si me los das crudos, o sea, sin filtro. Sí, porque no es lo mismo que tú me digas, te voy a dar 1 millón de registros ya limpios, y le digo, ¿y cuántos eliminaste? No es lo mismo que me digan que eliminaron 100 a que eliminaron 100,000 de 1 millón, porque ya es 10% de la data. No, y ahí vamos a la pregunta, ¿lo tenías que eliminar? ¿El sensor funciona? ¿El proceso funciona? Porque, claro, nosotros no siempre lo necesitamos súper limpio, porque quiero saber, ¿en verdad es confiable el dato? Entonces ahí hay que hacer ese balance primero, ¿no? Entonces, por eso decíamos, a veces es bueno fallar rápido. Entonces, ¿para qué quiero que ingestes a la nube 1000 datos
si después de que yo los pruebe, te digo, para mi modelo de Machine Learning solo necesito 30. ¿Y para qué pusiste los otros 970? No tiene sentido, ¿no? Entonces hay formas que tienes que tener ambientes de exploración, de experimentación, donde puedas ingestar la data, no probar y luego decir, sí, esto me sirve. A esto, cuando haga mi solución, le voy a aplicar todas las reglas de gobierno de datos que necesito. Voy a hacer el linaje, la calidad, la precisión, ¿no? Pero primero necesito probar la factibilidad técnica, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos tratando de balancear nosotros en Antamina, ¿no? Sí creo que nos hemos encontrado los desafíos que a veces, pues, hay valor y quieres perseguir el valor y muchas veces no nos dicen, hay que tratar de hacer los quick wins. Y está bien, porque el quick win te permite financiar el siguiente proyecto, pero a veces el problema que te piden resolver es un problema bastante complejo, ¿no? Y solucionarlo no demora 3 meses, puede tomarte más de 1 año, ¿no? Pero ¿por qué no lo harías por 1 año? Porque en verdad el valor que persigues en ese caso quizás es estratégico, ¿no? Pero también te va a dar mucho valor. Tenemos hemos trabajado bastante en un sistema de reducción de colas, ¿no? En Grifo. Entonces nos está yendo bien, funciona bien. No, pero hay el desafío real time, porque en la nube no es para real time, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos que poner edge. Es otro tipo de gestión de datos en el borde, ¿no? Sí, entreno en la nube con millones de registros, pero luego lo tengo que hacerlo más cerca a donde se captura el dato, ¿no? Y estamos haciendo ello. Pero si luego tú te pones a analizar ello, es decir, pero si el camión está menos tiempo en el grifo, quema menos combustible. Por tanto, hay menos huella de carbono, ¿no? Y esos datos, por decir, ¿cómo los registras? Porque no tenemos una parte para registrar eso. Entonces, luego viene otro desafío. Si yo quisiera medir el valor o el impacto por eso, ¿cómo le hago? No tengo que de repente medir poner otro instrumento, ¿no? Entonces sabemos que está ahí el valor, pero luego viene el desafío, ¿no? ¿Qué cosas te conviene capturar? ¿Qué cosas no vas a capturar? ¿No? Y quiero quedarme ahí también. Es importante para nosotros cuando hacemos estos proyectos, ¿cuál es tu metodología para medir el valor? Porque eso tiene que estar acordado con finanzas, ¿no? Cosa que cuando tú dices, y ahí viene el tema, ¿no? Este piloto genera valor, pero cuando tú ya lo pones en operativo, empieza a capturar valor, pero eso tiene que estar acordado, ¿no? Entonces dices, este es el dato con esta calidad, esto es la línea base, contra esto voy a medir, así calculo la diferencia, ¿no? Por decir, yéndonos a algo, no lo hemos hecho, pero ¿qué tal, no? Si tú dices, voy a poder predecir la falla de un motor de camión, ¿no? Que el motor, ¿cuánto estará? ¿400, 500 mil dólares? $1 millón, un motorcito, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Qué pasa si tú dices, el motor debe vivir 13.000 horas, pero están fallando a las 12, ¿sí? 12.000 horas. Y tú haces, ¿no? Con Machine Learning hecho que viva 500 horas más, ¿ya? ¿Cuánto de valor le reconoces a eso? ¿No? Por decir, el financista te puede decir, pero debía haber vivido 13.000. ¿Por qué te voy a reconocer algo? Porque la historia dice que en el papel vive 13, pero están viviéndome 12, esa es la realidad. Darle ese 500 más representa un beneficio para nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es importante, no? Datos hay en todo lugar, ¿no? Entonces, ese balance, ¿no? Entre cómo gobiernas el dato, la calidad, cómo haces tus sistemas, luego cómo lo concilias con el lado financiero, ahí está el desafío, creo yo, ¿no? En mi experiencia. Y es algo que venimos trabajando, pero creo que si todos entendemos cuál es el objetivo de la empresa, es más fácil lograrlo. Muchas gracias, ingeniero Alexander. Bueno, con esta ronda de preguntas damos por culminada esta mesa redonda. Ahora vamos a pasar a su respectivo reconocimiento. Nos ponemos de pie por